indispensable, se celebra los sábados. El Dios es una de las principales características del judaísmo, es que son monoteístas, solo tienen un Dios. Este Dios es llamado Yahvé o Dios. Es el más fuerte que su semejante egipcio y lo salvó. Este Dios creó todo lo existente en el universo, es amable y justo. ¿Quiénes son los patriarcas del judaísmo? Tiene varios que se encuentran en el Viejo Testamento. Moisés prolongó los 10 mandamientos y liberó a Israel de la opresión egipcia. Su nombre viene de salvado de las aguas, ya que una princesa egipcia lo rescató y lo crió. El otro es Jacob. Tuvo varios hijos que formaron Israel. Su hijo José fue muy importante en la historia de Israel en Egipto, ya que los llevó allá, y Abraham con él. Yahvé hizo la alianza y lo mandó hacia la tierra prometida. Salió de su aldea Ur con su esposa. Países. Los judíos se encuentran principalmente en Israel. Hay unos pequeños grupos en Europa. Ese sería el judaísmo. Es el número 1 a nivel mundial. Si tú crees que tu religión es la primera, aquí ya sabes la información. El segundo es el islamismo. El sentido: paz, igualdad, tolerancia y comprensión entre los seguidores del Islam. Llevar una forma de vida como lo dice el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Los musulmanes llevan una vida de sumisión ante Alá. Estar en paz con las otras religiones. Los musulmanes tienen una gran herencia judía. Mahoma tuvo varios aspectos del judaísmo para los musulmanes. Regirse por los 5 pilares. La identidad. Esta religión no tiene identidad muy propia. Como ya fue dicho antes, tiene varios puntos e historias del judaísmo, lo que da lugar a que se den problemas de estas dos religiones. Pero por otra parte tienen puntos importantes, como no hacer íconos de Alá o de Mahoma, y no tener santos ni nada por el estilo. ¿Cuál es lo sagrado y lo profano del islamismo? Lo sagrado, la forma de vida que se muestra en el Corán. Escuchen bien, porque ISIS no está aplicando lo que es el Corán. Este es lo sagrado. Las enseñanzas de Mahoma, los 5 pilares, el credo, un solo Dios, 5 oraciones diarias a distintas horas del día, limosna, sostener a los viejos de la comunidad, ayuno a manera de rito y peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Eso sería lo sagrado. Lo profano: no seguir el Corán, desobedecer las leyes de Mahoma, como no hacer íconos de Alá o Mahoma. No se deben adorar santos ni otros seres que no sean Alá. Otro profano sería no hacer las oraciones diarias sin apuntar hacia la Meca. O sea, cada vez que ellos empiezan a adorar, apuntan hacia la Meca. El mito del Islam es que Mahoma fue llamado por Alá para transmitir su mensaje por él. Parece un poco a las historias judías, cuando Yahvé llamaba a alguien para que convenciera al pueblo de cumplir su voluntad, que Alá es el único Dios. Ritos. Tiene varios ritos. Orar 5 veces en el día con dirección a la Meca. El ayuno en el mes de Ramadán. Darle 9 vueltas a la Kaaba en la Meca. Y como en los judíos, los ritos son para conmemorar hechos importantes. Celebraciones importantes del islamismo es ir a la Meca una vez en la vida. El ayuno en el mes de Ramadán. Ahora bien, el Dios es un ícono, es un único Dios, Alá. Los musulmanes son monoteístas y solo creen en Alá, no en santos ni en Mahoma. Ellos creen que él solo fue un enviado, o sea, Mahoma. Alá tiene muchas características de Yahvé, como es misericordioso y justo. ¿Quiénes son los patriarcas del islamismo? Los musulmanes reconocen gran parte de los profetas judíos del Antiguo Testamento, los que ya fueron nombrados antes: Moisés,
Abraham y Jacob, entre otros. Pero el más importante es Mahoma, que llevó a los hombres el mensaje de Alá, que era el único y debían rendirse ante él. Mahoma fue el fundador de esta religión. ¿Cuál es la situación actual del islamismo? Los países árabes no tienen una buena situación económica actual, ya que están ubicados sobre los desiertos y esto no los ayuda mucho en sus necesidades. Además, libran una lucha con los judíos. Pero cabe anotar que actualmente tienen una gran cantidad de seguidores. ¿Y cuáles son los países? Medio Oriente, Turquía, Noráfrica, Filipinas y grupos en Estados Unidos. En tercer lugar está el cristianismo. ¿Cuál es el sentido? Seguir las enseñanzas de Dios y los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Amar al prójimo y a Dios. Seguir las enseñanzas de Jesucristo. Vivir en paz con todos y llevar el mensaje de Dios a todos lados del mundo. Ese es el cristianismo. La identidad. ¿Cuál es la identidad del cristianismo? Es una religión que tiene muy pocas cosas propias. Escucha bien. Es una religión que tiene muy pocas cosas propias, ya que utilizó muchas doctrinas del judaísmo. Las enseñanzas que transmitió Jesús a sus seguidores y discípulos, que son muy importantes en esta religión y que definen muchos aspectos. ¿Cuál es lo sagrado y lo profano del cristianismo? Lo sagrado, lo que establecen las Sagradas Escrituras y lo que dijo Jesús. Los cristianos tienen una gran variedad de reglas que utilizan en su vida diaria. Los íconos son adorados con mucha devoción y fervor. También tienen una serie de gentes más importantes que los normales, como lo son los sacerdotes o los papas. Hacer una oración diaria es muy importante, como dicen, al que madruga, Dios lo ayuda. Hablemos de lo negativo, lo profano, lo que está en ámbito material, lo que es falto de espiritualidad. Otro, los que desobedecen las Sagradas Escrituras y cuando lo que Jesús nos enseñó es violado y mal utilizado por los humanos. Cuando los ritos que se han establecido no son llevados a cabo bien. Ahora bien, valga la redundancia, ¿cuáles son los mitos? Dios creó todo lo que está en el universo. Dios le dio vida a los humanos. Jesús es el Hijo de Dios, el cual mandó a la tierra para que los hombres se arrepintieran de sus faltas contra él, que Dios escogió a Israel para ser su pueblo. Esos serían los mitos, ¿ok? Los ritos. A comparación de otras religiones, el cristianismo tiene pocos ritos. Algunos de ellos son Eucaristía, cuando el pan y el vino pasa de lo profano a lo sagrado y se vuelve cuerpo y sangre de Cristo. A este proceso se le llama transustanciación. Oye bien, a este proceso, el de cuando el pan y el vino pasa de lo profano a lo sagrado y se vuelve cuerpo y sangre de Cristo, se le llama transustanciación. Oración es el momento para conectarse con Dios y pedir perdón por los pecados cometidos. Bautizo es el primer paso en el camino para ser cristiano. Es la primera conexión con Dios. Primera comunión. Cuando se recibe el tan anhelado cuerpo y sangre de Cristo por primera vez, lo que ratifica la conexión con Dios. ¿Cuáles son las celebraciones importantes del cristianismo? Semana Santa. Se conmemora todo el camino que recorrió Jesús en su camino hacia la cruz. Se pide perdón por las cosas hechas hasta el momento. El Domingo de Ramos, un día dentro de la Semana Santa donde se sale a las calles con una espiga para recordar la entrada de Jesús a Jerusalén. Se celebra la Pascua, la celebración para recordar la resurrección de Cristo o de Jesús. Navidad, una novena para celebrar el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre y la llegada de los Reyes Magos. Ahora el Dios. Los cristianos son monoteístas, solo creen en un Dios,
que es Dios. Este es el nombre que recibe por parte de sus creyentes. Es el mismo Dios de los judíos, pero ellos no aceptan a Jesús ni el Nuevo Testamento. Tengo amigos que son judíos y ellos mismos dicen, nosotros no creemos en Jesucristo, y no lo aceptan. Ahora, ese Dios es misericordioso y perdona a aquel que está arrepentido de sus pecados. Mandó a Jesús para salvar a su gente, pero estos lo mataron. Fíjate lo irónico. Mandó a su propio hijo para que lo salvaran. Y en agradecimiento lo crucificaron. Qué buena onda somos los seres humanos, ¿verdad? Patriarcas. Todos los anteriormente mencionados del judaísmo e islamismo, menos Mahoma, pero a estos se les agrega el más importante, Jesús. Él vino al mundo de una madre virgen y fue humilde. Desapareció por unos años y volvió para enseñar la palabra de Dios por todo el mundo. Para ello, designó a unos discípulos que más tarde seguirían su misión. Vino para salvar el mundo, pero lo asesinaron. Oye bien, lo asesinaron. Era para haber condenado hasta el reino y meterlo a la prisión. Lo asesinaron. Luego resucitó y fue al cielo a la derecha del Padre. Está sentado. Sus actos están narrados en los evangelios. Ahora, ¿cuál es la situación actual del cristianismo en el pleno siglo XXI? El cristianismo está muy bien parado hoy en día. Después de haber sido la víctima de las persecuciones romanas, es la religión más poderosa a nivel mundial. Se encuentra en todos los rincones del mundo. Muchos países lo tienen como religión oficial, incluyendo a Colombia. No tiene problemas económicos y el representante de Dios en la tierra actualmente es el Papa Francisco. Países en todo el mundo, excluyendo a la zona indo-israelí, algunas islas de Asia Meridional, que son Filipinas, y el norte de África. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar del hinduismo y el budismo, que serían las 5 religiones más poderosas del planeta. Una vez terminada con eso, vamos a continuar con lo que la pregunta sería, ¿puede existir un Dios si nadie cree en él? Así, eso lo haremos cuando regresemos, pero para mientras te voy a poner un tema de reflexión para que analices y a ver si lo tengo aquí, ahí está. Estás escuchando La Voz de América, la Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez, en los estudios, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. Un saludo para el doctor Salvador Palomo, que nos está escuchando. Bendiciones para usted. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero, al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo, lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera al techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo. Casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero. A Cristo hay que liberarlo, él siempre quiso ser pueblo y hoy lo explotan los de arriba. Ricos, iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma. Cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero,
preguntaba Jaime Obrero, a Cristo hay que